ustedes van a ver que en cada ¿cómo es? Perdón, hay algo que aparece aquí, pero digo, ustedes van a ir viendo que en cada programa, que en cada uno de estos encuentros hay un conjunto de textos sugeridos como literatura, así como bibliografía para ahondar ciertos puntos. En la primera de nuestras charlas hay uno solo, que es de mi autoría, que les puede servir para situar rápidamente algunas cuestiones. Y también van a encontrar que, digamos, que esos textos van acompañados por lo que los historiadores y las historiadoras llamamos fuentes, ¿sí? Que son materiales con los que trabajamos para poder reflexionar empíricamente sobre el pasado, para poder interpretar, preguntar en ese pasado, y que tienen distintos formatos. Se van a encontrar con documentales, se van a encontrar con películas, se van a encontrar con podcasts de esta página de Historia Obrera que yo les estaba mencionando, se van a encontrar con recortes, ¿no? Retazos de periódicos escritos por mujeres, como La Voz de la Mujer en el caso de las anarquistas, y también se van a encontrar con los textos de ciertas leyes, como por ejemplo la sancionada ley de cupo sindical femenino, que la conocemos así, ¿no? Popularmente, en el año 2002. Entonces, para cualquier pregunta, por favor, no duden en frenarme, en charlar. Esto es un intercambio, no tiene por qué necesariamente estar todo el tiempo la palabra de mi lado, así que la idea es que justamente podamos hacer un intercambio a través de la pregunta que tiene que ver con la que se me ocurría para esta primera reunión, que es, al fin y al cabo, ¿qué nos aporta el género al estudio de la historia de la clase trabajadora? ¿Por qué hablar de historia de las mujeres? ¿Por qué meter a las mujeres? ¿Qué es lo que nos va a dar el género a la comprensión de ese pasado que ya no conozcamos, ¿no? Que no nos sea habitual? ¿Por qué hacer esta pregunta? El motivo de esta pregunta tiene que ver con la idea de que de alguna manera la historia de la clase trabajadora en la Argentina es una historia de los trabajadores. La historia de las luchas, las demandas y las organizaciones sindicales y políticas simpatizantes con la clase trabajadora, con el movimiento obrero, con las causas obreras, se asocia en general a una historia de los varones trabajadores. ¿Quiénes construyeron la fuerza laboral de la Argentina? ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron en las industrias? ¿Quiénes pusieron su fuerza para construir este país que hoy tenemos, bien o mal, pero que hace, digamos, quiénes fueron los sujetos del discurso y de los derechos aparentemente los varones? ¿Quiénes hicieron los sindicatos? En general, se supone que los varones. ¿Quiénes pelearon por los derechos laborales o los crearon? También se supone que los varones. Digo, ¿y las mujeres qué hacían? En esta idea, ¿no? Común, generalizada, en este sentido común de que la historia de la clase trabajadora y la historia del movimiento obrero es una historia de varones, las mujeres estaban o figuran como parte de su casa. ¿Qué están haciendo las mujeres? ¿Cuidan a los varones? ¿Cuidan a los hijos de los varones? ¿Trabajan fuera de la casa por un salario, complementariamente? ¿Sí? Pero en realidad acompañan las luchas, pero no son las protagonistas de este trabajo, no son las protagonistas de esa historia. Justamente lo que vamos a intentar en estas reuniones es complejizar esa mirada y mostrar que las mujeres hicieron mucho más que eso, y que la historia de la clase trabajadora no fue hecha por los varones, sino más bien escrita a partir de ellos, que es algo bien distinto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? No es una historia de varones, es una historia escrita a partir de lo que los varones hicieron. Pero de ninguna manera es la historia más completa de la clase trabajadora, es la historia a lo sumo de la mitad de la clase trabajadora. Entonces, justamente, para poder situarnos en ese sentido, lo que me interesaba era poder tratar de contestar esta pregunta en esta clase, en esta reunión, en función de retrotraernos a ese momento en que la clase trabajadora se organiza, al momento en que la clase trabajadora comienza, ¿no?, a existir como tal, pero también a organizarse
como digamos, a nuclearse en distintas instancias que tendrán lugar los sindicatos, las federaciones, en definitiva la historia del movimiento obrero. Si ustedes piensan, en realidad sabemos poco del pasado de las trabajadoras, ¿sí? De sus vidas, de sus vínculos con los varones, de sus luchas, de sus maneras de ver el mundo, de aquello que las mujeres que trabajaban hacia el 1900 o 1910 esperaban de su realidad, de qué querían para ellas y sus comunidades. Nos llegó bastante menos de la historia de ellas, nos sobrevivió bastante menos documentación que de la historia de los trabajadores. Tenemos menos pistas sobre ellas y sus vidas que las que tenemos sobre los varones y sus vidas. Pero hay cosas que sí sabemos, ¿sí? Y que nos permiten empezar a reflexionar sobre otras cuestiones. Por ejemplo, sabemos que las mujeres siempre trabajaron, ¿sí? Y que siempre contribuyeron con su esfuerzo físico y mental a la reproducción, la preservación y la acumulación de la riqueza en nuestra sociedad. También sabemos que el reconocimiento de ese trabajo ha sido históricamente desigual, ¿sí? Y que sus aportes en general han sido escasamente valorados. Por ejemplo, conocemos menos, fíjense hasta qué punto está el reconocimiento, ¿a qué me refiero con reconocimiento? Conocemos menos la historia de las mujeres trabajadoras que de los varones trabajadores. Pero sí sabemos que ellas ganaban menos que ellos por el mismo trabajo, ¿sí? Sí sabemos que tenían peores puestos de trabajo que sus pares varones y que llegaron a los derechos mucho más tarde que sus compañeros varones. Les doy un ejemplo, el voto. El voto masculino universal en este país para todo el mundo, nacido o por opción, se reconoce en 1912. ¿Cuándo se le reconoce la capacidad plena a las mujeres para votar? ¿Alguien sabe? Con el primer gobierno peronista, 1947. Claro, pasaron un montón de años en el medio. Los varones trabajadores votaron mucho antes que las mujeres trabajadoras. La primera vez que las mujeres trabajadoras votan a nivel nacional es en 1951. La primera vez que lo hacen los varones es en 1916. Fíjense la distancia temporal, ¿sí? Y de hecho, si repasan, si alguna vez tienen la oportunidad de correrse hasta alguna biblioteca, algún archivo de la CGT local o nacional, y repasan la formación de las federaciones obreras previamente, en el 10, en el 4, en el 5, la cantidad de mujeres que hay en sus organizaciones y en sus dirigencias es ínfima respecto de los varones, ¿sí? Pero también sabemos, a pesar de todo eso, digo, a pesar de que ganan menos, a pesar de que tienen los peores trabajos, a pesar de que llegan mucho más tarde a todos los derechos, no solamente a los políticos, a los laborales también, que los varones, digo, también sabemos que las mujeres no aceptaron pasivamente esa situación y que la desigualdad que esa situación implicaba en más de una oportunidad fue resistida, ¿sí? Fue cuestionada y fue tensionada por las propias mujeres trabajadoras, a veces confrontando con los patrones, otras veces con el Estado y otras tantas veces con sus propios compañeros de clase, que consideraban que el lugar que ellas debían tener en los sindicatos o el ascenso que ellas debían tener en la organización del proceso de trabajo no podía equipararse al de ellos. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? En tal sentido, entonces, me parece que justamente para, como les decía, para comprender este proceso, está bueno bucear en la historia de la clase trabajadora argentina en sus momentos de formación, o por lo menos del movimiento obrero argentino en sus primeras décadas de existencia, que podríamos situarla inicialmente entre el último cuarto del siglo XIX, ¿sí? Y las primeras décadas del siglo XX, cuando justamente las y los trabajadores empezaron a organizarse para enfrentar los efectos negativos
del modelo económico capitalista que se estaba imponiendo en esos momentos, que es el modelo agroexportador. Como ustedes sabrán, seguramente recordarán, ¿sí? Y lo deben haber visto ya en más de una ocasión, así que voy a hacer sintéticas, salvo que tengan alguna pregunta. La Argentina se involucra, ¿no?, como país capitalista en la División Internacional del Trabajo en función de la producción y exportación de materias primas al mercado inglés. Materias primas que se vinculan con la pampa húmeda, que se vinculan con la alimentación. Es el mercado agroexportador, ¿sí?, con el agro y con, digamos, con las tierras más cercanas al puerto de Buenos Aires y que son aptas para la producción cerealera, y para la crianza de vacas que van a salir como carne congelada o carne viva o lo que fuera, pero que van a abastecer al mercado europeo, fundamentalmente al mercado inglés. ¿Sí? ¿Lo recuerdan esto más o menos en el sentido de que justamente en función de los principios del liberalismo económico y la clase dominante local, que está compuesta aproximadamente por unas 400 familias terratenientes de la pampa húmeda, va a apostar efectivamente al desarrollo agrícola ganadero destinado sobre todo a satisfacer la posibilidad de consumo del mercado de Inglaterra, que es a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX el principal país, ¿sí?, industrializado, exportador a su vez de materias de producción, ¿sí?, manufacturada, y también de capitales, y que está buscando en ese momento mercados, es decir, regiones, países, naciones en las cuales invertir. Argentina presenta para ese entonces, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, una enorme cantidad de ventajas comparativas de acuerdo a los intereses de ese entonces que tiene la clase dominante inglesa, ¿sí? ¿Qué tiene Argentina? Tiene tierras aptas para el cultivo y tiene tierras potencialmente ingresables al mercado capitalista. Recuerden la mal llamada campaña del desierto, ¿sí?, en 1880, que después del etnocidio profundo que produce, logra integrar una enorme cantidad de tierras a la producción capitalista, ¿sí?, para la exportación, tanto en el sur de la Argentina, ¿no?, como en el norte. Ese es un ejemplo. Pero además de poseer tierras muy aptas para esto, también posee una clase dominante que está controlando el aparato de Estado. ¿Sí? Estas 400 familias controlan el aparato del Estado, por lo cual deciden cómo va a ser la economía, logran tener acceso al poder coercitivo estatal para disciplinar a quien no esté de acuerdo con esas propuestas, ¿sí?, tienen acceso a los créditos y tienen acceso al manejo de la economía. Y a partir de allí también a negociar créditos. Digo, si ustedes piensan que esto es algo que empezó ahora, les diría que no. Empezó hace mucho tiempo. Y justamente estaban en condiciones de negociar los empréstitos, ¿sí?, que en ese momento Inglaterra va a pagar para las salidas de sus capitales y que se van a orientar, fíjense, si siguen la historia de ciertas cuestiones a lo largo de este país, en 3 o 4 cuestiones. Préstamos al gobierno, frigoríficos, los frigoríficos originalmente son ingleses, ¿sí?, y ferrocarriles. Son como las 3 grandes instancias de inversión. Entonces, Argentina tiene para estas intencionalidades muchísimas ventajas. ¿Qué le falta? Mano de obra. ¿Sí? Tiene enormes extensiones de tierra y poca gente viviendo en ella. Con lo cual se inician campañas de ganar migración para que vengan desde el Estado y desde las compañías privadas personas desde distintos lugares del mundo a poblar este país, y las campañas son efectivas, con la promesa de tierras que nunca se cumplen, ¿sí? Millones de seres humanos, varones y mujeres, llegan a nuestro país procedentes de Europa, fundamentalmente de Italia, España, Portugal, en menor medida Alemania, Rusia y de otras regiones, de Turquía, ¿sí?, y se instalan fundamentalmente en las principales ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, para luego también buscar trabajo en regiones más alejadas. Esas personas que venían con la promesa de tierra terminan engrosando las filas de la clase trabajadora.
mayoritariamente. Piensen el cambio que esto significa. Si para el censo de 1890 en nuestro país había 3.995.000 personas aproximadamente, en 1914, cuando se hace el próximo censo, esa cantidad se duplicó, ¿sí? En muy poco tiempo. Y como les digo, la mayoría de esta gente engrosó las filas de la clase trabajadora. Muchos van al sur cuando se encuentra petróleo, en Comodoro Rivadavia, 1907. Otros van a los ingenios azucareros del norte. Otros se van a quedar en la pampa húmeda. Otros trabajarán en la naciente industria local, buscando efectivamente mejorar sus destinos porque salen de Europa corrido por las guerras, por las persecuciones o por las hambrunas. Entonces, les decía, digamos, en este contexto, esto es lo que yo voy a sostener a lo largo de toda esta reunión, en este contexto de generación de una economía capitalista pujante en ese entonces, vinculada al mercado internacional, que se dispone a exportar materias primas a cambio de productos manufacturados y que, ojo, va a tener enormes problemas en función de su dependencia del mercado internacional y de los impactos de los vaivenes de la economía internacional en su propia dinámica. Digo, en esa Argentina que crece, el empleo de las trabajadoras fue una pieza clave para el desarrollo del país. Aunque se sepa poco, aunque se nombre poco y aunque pensemos al trabajador, si hacemos un repaso de nuestro imaginario colectivo, como un hombre con overol, ¿sí? En realidad las mujeres fueron claves en ese desarrollo. En principio, ¿sí? Ellas consiguieron empleo en un universo fabril que comenzó a ser pujante a partir de 1890, con una enorme crisis económica que tuvo lugar en la Argentina, donde se dejó de pagar, la crisis de la Baring Brothers, se deja de pagar un préstamo que se había contraído muchos años antes, ¿sí? La Argentina entra en, bueno, entre comillas, default, me va a matar un economista que me escucha, pero digo, es así, se deja de pagar, no se puede seguir importando, entonces hay una cantidad de industria ociosa o que se pone a funcionar para solventar las necesidades del mercado interno, y esa industria, ¿sí?, se para con la mano de obra de las mujeres. En principio, ellas comenzaron a trabajar entonces en la industria textil, conocidas como las fabriqueras, que era un nombre despectivo, ¿eh? Era bien despectivo decirle a una mujer que era fabriquera, pero de hecho, ellas son la principal fuerza de trabajo de la industria textil pujante desde 1890. Les doy un ejemplo, la fábrica de alpargatas. La fábrica argentina de alpargatas, que se establece a fines del siglo XIX, tiene el 92% de su mano de obra construida por mujeres. Son mujeres de los sectores trabajadores. Además de la industria textil, que nace a fines del siglo XIX, como les decía, ¿sí?, también las vamos a encontrar en la industria alimenticia. Frigoríficos, ¿sí? Fábricas de dulces, panaderías. El rubro de la alimentación es un rubro profundamente feminizado, donde las mujeres trabajan en los frigoríficos limpiando las tripas, haciendo el corte, ¿sí?, pero están allí. Están en los pequeños talleres textiles y de vestido. Trabajan haciendo sombreros, trabajan haciendo corsets, trabajan haciendo medias, trabajan en algo que es central para la economía agroexportadora, junto con les niñas, ¿sí?, que es la costura de las bolsas de arpillera. Hasta la década del 40, aprox, la producción del azúcar o de lo que se guarda para meter en los barcos o en los ferrocarriles para traerlos a Buenos Aires y después exportarlos, se guarda en bolsas de arpilleras. ¿Quién creen que las cosen?
las mujeres y los niños, son las que hacen el trabajo de la estiba, ¿sí? Ellas también están allí. Van a estar en la naciente industria petroquímica o química, fabricando perfumes, también están en las actividades del refinado de ingenios del azúcar en el Tucumán y en Jujuy, van a estar en la industria del fósforo, van a estar también en la industria farmacéutica y medicinal, van a estar en la industria gráfica, actividad que crece enormemente desde fines del siglo XIX, donde se las empleó en las labores fundamentalmente de encuadernación. Y también van a estar en las tareas de servicios. Por ejemplo, la telefonía, ¿sí?, que comienza a crecer a fines del siglo XIX, es empleadora de mujeres, al igual que el comercio. Detrás de los mostradores hay mujeres atendiendo. En los trabajos administrativos, ya fuera de las firmas privadas o del Estado, las que están son las mujeres, como maestras, parteras, dactilógrafas, secretarias. Básicamente son mujeres las que se emplean en esas profesiones, que además van a ser centrales a medida que va avanzando el siglo XX. También trabajan como prostitutas, ¿sí? Muchas mujeres se dedican al mercado del sexo y muchas otras también están en el naciente mercado del entretenimiento, como actrices, ¿sí?, como trabajadoras del teatro, como trabajadoras de la naciente radiofonía ya algunas décadas más tarde, en los 20 y en los 30, ¿sí?, como cantantes. Digo, la industria del entretenimiento también es una industria que las encuentra como parte de su fuerza de trabajo. Y además están en un trabajo que es central, que es el servicio doméstico personal o el trabajo de empleo doméstico en casas particulares, ¿sí?, que es una alternativa de vida sumamente fuerte para la clase trabajadora en general. La mayor parte de las mujeres, por ejemplo, les doy un dato, en 1914, ¿sí?, de Buenos Aires, no lo puedo decir para el resto del país, pero para 1914, las empleadas domésticas superaban ampliamente a las obreras. Pues mientras el 41% de las mujeres entre 14 años para arriba, perdón, trabajaban como empleadas domésticas, las obreras ya alcanzaban al 35%. Es decir, que el trabajo doméstico, que es uno de los más invisibilizados y que siguió y sigue fuera de la ley de contrato de trabajo, aunque se le modificaron las condiciones en los últimos años a través de una ley que finalmente reconoció ciertas cuestiones laborales de ese vínculo, ¿sí? Uno de los trabajos más invisibilizados ha sido justamente el que más mujeres deparó. Si ustedes piensan, las mujeres quedaron fuera, las mujeres del trabajo doméstico quedaron fuera de toda legislación laboral protectora. Accidentes de trabajo, 1915 no ingresa. Ley de descanso dominical prácticamente no ingresa. Ley de descanso de 8 horas se sanciona con el segundo gobierno de Irigoyen, no ingresan. ¿Se entiende todo esto? Entonces, hay la ley de protección a la maternidad que empieza a reclamarse ya claramente en los 20, no están. Las leyes de jubilación tampoco. Digo, es el sector más invisibilizado, pero también más feminizado, porque es un tipo de trabajo que para el siglo XIX tenía un montón de tareas que hacían varones y mujeres, y que se componía de oficios varios, desde amas de llave hasta amas de leche, hasta mujeres que hacían la limpieza, hasta planchadoras, hasta cocineras, y después jardineros, manejadores de carruajes, y después poco a poco se va feminizando, y los trabajos que no se feminizan y que se mantienen como trabajos masculinos
logran incluso después un estatus de reconocimiento como tal y de organización sindical. Por ejemplo, los conductores de carros, ¿sí? Que después se van a transformar en la década del 40 como gremio de choferes. ¿Se entiende esto, gente? Entonces acá hay como toda una... Si observan la cantidad de tareas que hacían las mujeres, la cantidad de trabajos que hacían las mujeres, lo mucho que aportaron con su esfuerzo a la construcción de la Argentina moderna, podríamos decir, fue enorme, y sin embargo el registro histórico de estas labores quedó absolutamente opacado frente a la presencia masculina y a la organización, ¿no? A la incidencia, a la gravitación de los varones en el ámbito del trabajo, de la organización y de la protesta. Por otra parte, me parece interesante preguntarnos, y esto se los pregunto a ustedes, a ver qué opinan, ¿no? Para hacer el por qué. ¿Qué razones se les ocurre para explicar esta enorme invisibilización o ausentamiento? Puesto que, para darles un dato más, si para 1896, 1910, más o menos en ese lapso, las mujeres componen en Buenos Aires el 24% de la fuerza de trabajo, no es poca cosa. Siguen siendo tan negadas, o estuvieron tan negadas en el relato de sus propios contemporáneos, porque aparecen poco en las voces de los contemporáneos, y han estado tan ausentadas del relato histórico. ¿Por qué ese ausentamiento? ¿Por qué ese silencio? ¿Y por qué, en definitiva, esas desigualdades de reconocimiento? ¿Qué opinan? ¿Puedo hablar? Claro, ¿quién es? Sí. Bren. ¿Bren te Brenda. llamas? Brenda, Brenda, dale, Brenda. Brenda, por supuesto. Bien. Primero que nada, creo que tiene que ver, se escucha bien, ¿no? Porque como estoy con los auriculares, no Maravilloso. sé si es bárbaro. Primero que nada, creo que tiene que ver con la mirada que se tenía socialmente sobre la mujer, de que era un objeto, ¿sí? El que le pertenecía al hombre. Y después, con respecto a la posición, a la gran cantidad de puestos de trabajo que ocupaban junto con los niños y niñas, es que era una mano de obra más barata todavía que el hombre, ¿sí? Porque se le pagaba mucho menos, ¿sí? Creo que está relacionado con eso, con la visión que se tenía sobre la mujer, que no servía, que era un objeto, que para lo único que estaba era para cumplir con determinadas funciones relacionadas con la maternidad, con la limpieza y con el atender al hombre. Y después, bueno, como que mágicamente cayeron a las fábricas y bueno, era mano de obra más barata. Esa es mi mirada de lo poco que, digamos, he estado tratando de investigar justamente más que nada en las escuelas para ir posicionando a la mujer en todos los procesos históricos que se dieron en nuestra historia, en nuestro país, y que recién ahora se están trabajando. Y estuve viendo algo para el Día del Trabajador y vi muchas mujeres que lucharon, eh, la había escuchado mencionar, había leído por ahí, pero hasta que me senté, por ejemplo, a Carolina Musili, Julieta Lanteri, todo lo que hicieron, sobre todo Musili, justamente en la lucha por los derechos laborales de mujeres y niños. Bueno, ahí más o menos no tengo un gran conocimiento, es muy poco, digamos, pero me abrió un poco más la mirada y la visión del rol de la mujer en la lucha de las trabajadoras. Buenísimo, Brenda. Mil gracias. Voy a tratar de recoger varios comentarios porque lo que van diciendo me parece que va sumando, va sumando. Albana, ¿estabas levantando la mano? Sí, ¿cómo te va, Andrea? Dale, Hola a todos y encantada. todas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien,
Coincido un poco con Bren con esta cuestión. Me parece que hay una estructura cultural, por decirlo de alguna manera, claramente después de tu exposición, y bueno, de lo que yo he leído, las mujeres que están presentes en el mercado laboral contribuyen a lo que tiene que ver con la acumulación capitalista, el desarrollo económico del país, pero creo que esta idea de que pertenece la mujer al ámbito privado, creo que ha contribuido a que los historiadores y algunas historiadoras del periodo hayan, esto lo digo porque vengo de la historia, hayan hecho una lectura de las fuentes que ha buscado al varón en lo que tiene que ver con la historia de la clase trabajadora argentina, que también incluye a mujeres y a niñas y niños, digamos. Entonces me parece que un poco esto, que lo que hay que hacer es, que creo que vos lo decías al principio, es cuando hablabas de complejizar los estudios, es de un poco, como decía una profe, darle a contrapelo, cepillar a contrapelo la fuente y querer encontrarlas, hacerle otra pregunta a la fuente o a la evidencia, porque están, digamos. Me parece que tiene que ver con eso, esa ausencia, digamos, en los relatos. Me parece buenísimo lo que estás diciendo. Creo que van combinando, claro, sí, absolutamente. Bien ahí. Y acá veo cosas en el chat que están tirando así bombazos, bien, bien interesantes. ¿Quién más tiene algo para comentar antes de que retomemos? ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, yo ¿Quién? quería decir que a mí me parece también que tiene que ver con esta puja que aún hoy en día, ¿no? Que tiene que ver con el corazón del capitalismo, que es la distribución de la riqueza, y cómo a través de la historia se puede ver en esa puja de la distribución de la riqueza o de los medios de acumulación, lo que se desprecia socialmente rinde económicamente, ¿no? Favorece en esa acumulación despareja propia del capitalismo. Y bueno, que las mujeres tienen que ver con eso, la mano de obra barata socialmente debió ser despreciada, invisibilizada, ocultada. Hoy lo vemos también a eso en una continuidad histórica con otros sectores sociales, quizás más distribuidos, pero en ese momento estaba absolutamente depositado los pobres, y especialmente las mujeres, los niños, ¿no? Los sectores que había que despreciar económicamente, digo, ¿no? Eso dentro de las reglas del capitalismo. Y despreciar socialmente era esa invisibilización y ese, sí, desprecio social de alguna manera, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere aclarar algo? Yo no sé si me escuchas. ¿Quién? ¿Graciela es? Sí, Graciela, yo. Hola, Graciela, encantada. Bueno, dale, ¿qué avante. tal? También yo hago un aporte, pero desde otra área, no solamente el trabajo, sino desde la salud, porque tampoco se tuvo en cuenta en la época del industrial, digamos, el trabajo industrial de la mujer, el tema de la salud y de los niños también. No hubo ningún aporte desde ahí. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora me pareció importante porque es un trabajo pesado el que hacían en esas épocas las mujeres. Y hasta ahora también, ¿no? Bien, es un punto interesante para pensar y para dialogar eso, el tema de la salud. Me gusta mucho lo que acabas de introducir. ¿Quién más? Omar. Omar, Omar, acá estoy leyendo, ¿no? Que habías dicho mano de obra gratis, roles y funciones no reconocidas como trabajo. Bien ahí, buen bombazo también. Dale, avanti. O sea, siguiendo con lo mismo, el tema de la naturalización de las funciones y los roles en la sociedad, digamos, como que había como naturalmente ciertas funciones que iban a ser gratis, y esas funciones no reconocidas como trabajo se le adjudicaban a las mujeres. Y cuando las mujeres se incorporaban al sistema laboral, un montón de trabas, como por ahí vos pusiste en tu escrito anterior, por ejemplo, que tenían que pagar un plus para el uso del baño, de la letrina, o el simple hecho de la misma cantidad de horas de trabajo, mismas funciones y un sueldo mucho menor, como sucedió y sucede hasta la actualidad, digamos. Bien. Eso también
es una conveniencia para la sociedad y para lo que por ahí algunos comentaban, el tema de la acumulación de riquezas, ¿no? Ok. A mí, Nata, me gusta mucho eso. Yo voy a poner entre paréntesis para discutir, ¿no? Esto de la sociedad. Porque como historiadora, la sociedad siempre me genera problemas como categoría. Entonces, me parece interesante preguntarnos quién en la sociedad, quiénes y dónde, ¿no? Como a ver si rascamos un poco más, ¿qué encontramos ahí atrás? ¿Qué podríamos ver? Así que yo me voy anotando las cositas que van diciendo para retomarlas después. Gracias, Omar. Natalia, estabas levantando la mano por allí. Hola, hola, ¿qué tal, Hola. Andrea? Tengo mi cámara Hola. apagada porque estoy maternando justamente. Tengo a mi hija acá prendida, Sí, mi pero corazón, tranquila, no es necesario ni justamente aclarar. Gracias. con eso que estabas diciendo, Sí. yo pensaba también en la cuestión de clase, porque en realidad en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres de la élite sí estaban visibilizadas a partir de las acciones que emprendían en sociedades de la sociedad civil. Yo, por ejemplo, estudié la Sociedad de Beneficencia de la ciudad de Santa Fe y realmente ellas gozaban de un reconocimiento que venía dado por su condición de clase, pero que fueron construyendo ellas también en su condición de mujeres. Muy Pero digo, en bien. este caso, las mujeres trabajadoras gozaban de esa doble exclusión, porque por un lado eran mujeres, pero además eran de la clase obrera. Entonces creo que también es una mirada que tenemos que tener presente para comprender esa invisibilización. No es lo mismo ser una mujer de la clase alta que ser una mujer pobre. Naturalmente lo fue siempre y lo es en la actualidad también. Perfecto, perfecto. Paremos acá un minuto, déjenme retomar un par de cosas y después volvemos al diálogo, si les parece. A mí me parece que lo que están diciendo es en muchos sentidos muy maravilloso. En primer lugar, obviamente tenemos que tener en cuenta algo que mencionaron por allí, ¿no? Brenda y Albana en un principio, que tiene que ver con la construcción, la edificación de una cultura, ¿sí? De una cultura a la que yo le agregaría una cultura opresiva, una cultura básicamente jerárquica, y la manera en que esa cultura también trasunta las fuentes con las que abordamos los procesos históricos. En más de una ocasión, el problema no está en lo que la fuente dice, sino en lo que no preguntamos. Entonces, a veces hay más mujeres en el pasado de las que vimos, sencillamente, que no nos hicimos la pregunta de qué estaban haciendo. Dimos por hecho que estaban haciendo algo que no necesariamente pasaba a ser interesante para la historia. ¿Sí? Entonces, acá hay un primer problema que tuvo que ver con justamente cómo la propia historia de las mujeres se fue parando para reponer un pasado, para complejizar un pasado, en función de recuperar una agencia que estuvo, pero que no se intervino, no se preguntó, que por la que nadie se interesó, por hacer lo que creo que Omar mencionaba por allí, ¿no? Y también mencionaba Ceci, que es el hecho de naturalizar ciertas cuestiones. Bien, ¿qué es lo que se naturalizó? Porque cuando hablamos de naturalizar tenemos que tener cuidado y tenemos que abrir la sospecha y estar alertas, porque caemos en la tentación de suponer que las cosas siempre fueron así, por lo tanto no tienen historia. Si las cosas siempre fueron así, nadie las inventó, nadie las creó, no es una cuestión de la cultura, es una cuestión de la naturaleza en definitiva, y por lo tanto no son modificables, son ahistóricas, son atemporales, no dependen del interés ni de la voluntad colectiva. Y en este caso, la construcción desigual y subordinada de las mujeres trabajadoras, como bien decían por allí, a ver, de las mujeres en general, diría yo, por el último comentario de Natalia, pero fundamentalmente de las trabajadoras en su condición de clase y de género, ¿sí? Porque es cierto, las mujeres de la élite gozaban de una autonomía en la nación y de un poder del que no gozaban las mujeres de la clase trabajadora, y ahí es género y clase lo que hay que mirar, ¿sí? Pero digo, hubo una construcción en la cual las mujeres, ¿sí? En primer lugar, hacen un tipo de trabajo que no se considera como tal, lo que dice Omar. A partir de la división sexual del trabajo o de la reproducción, de la teoría de la reproducción, la pueden mirar desde el lugar marxista o no,
las mujeres quedan construyéndose desde la mirada liberal como las encargadas de la reproducción. Y como lo reproductivo queda fuera del trabajo y queda fuera del salario, entonces queda fuera del concepto de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, lo reproductivo es gratuito. ¿Quién lo paga? Gente, ¿quién nos paga por lavar la ropa? Nadie. Entonces, el trabajo reproductivo que las mujeres realizan, que es enorme en la jornada diaria, no es reconocido como tal, porque queda fuera del mercado asalariado. ¿Sí? Y es el que garantiza la reproducción de toda la fuerza de trabajo obrera. Pero ni el capitalista la paga, ni el obrero la defiende. ¿Está claro eso? Y ahí, entonces, también hay que mirar clase y género, para mirar los vínculos internos de la propia clase y sus propias experiencias desiguales. Y con esto viene una ideología, que podríamos decir la ideología de la domesticidad, que va construyendo una mirada social en la cual la mujer aparece como la base de la sociedad, como el ángel del hogar, la encargada de cuidar de ese hogar, y su contracara masculina va a ser la del varón proveedor. La mujer del obrero calienta la comida y el varón obrero trae el alimento. ¿Se entiende esto? Él, por traer el alimento, va a acceder a un conjunto de derechos que ella no tiene, a excepción de que lo haga a través de las manos de él. Es lo que Carol Pateman llama el contrato sexual. Las mujeres acceden a un conjunto de derechos en función del matrimonio. Y es lo que algunas historiadoras marxistas, como Catherine Hall, ¿sí?, una gran historiadora inglesa que labura sobre la clase trabajadora y la clase media a fines del siglo XIX, que es una belleza, es un poema lo que hace esa mujer para poder entender incluso la constitución de la clase media y no de los sectores más burgueses. Y lo que ella plantea es eso, que las mujeres trabajadoras ingresan al mundo de los derechos no por derecho propio, no autónomamente, como si lo hacen los varones, sino de la mano de ellos. Entonces entran ya en una posición subordinada. ¿Se entiende esto? Esto es parte de un imaginario, porque la verdad que nunca fue así. Ni las mujeres trabajadoras trabajaron solo en su casa, ni los varones fueron los proveedores del hogar. La mayoría de los salarios obreros no alcanzaban un cacho para sostener a las familias obreras. Los salarios masculinos no alcanzaban. ¿Sí? De hecho, las condiciones laborales de fines del siglo XIX y comienzos del XX, que a veces se parecen un poco a las nuestras, son tremendas. La jornada laboral es de 12 a 14 horas todos los días. No hay medicina. Si el obrero se enferma, se joroba, se la banca. Si pierde el trabajo, tiene que depender del colectivo, porque no tiene manera de sobrevivir. Si se enferma, si se lastima, si se muere, la familia se queda en la ruina. Ganan lo necesario para pagar el alquiler y endeudarse todo el tiempo. Las mujeres, digamos, ganan mucho menos que los varones, pero trabajan y los niños también trabajan. La población obrera de la Argentina de comienzos del 20, dice Ludmila Shakeman en el trabajo, en la fuente que ella recupera, que es una parte de la autobiografía de un niño, Pedro Chiarante, que cuando crece se hace comunista y que cuenta los avatares de su vida como niño obrero. Digo, entre el 4 y el 7% de la población obrera es niña, niño, niñe. Tienen menos de 14 años incluso, aunque la ley argentina considera que se puede empezar a trabajar a partir de los 14, la mayoría de los niños obreros trabajan a partir de los 6 años, los 5. Yo he recuperado, para el caso de Villa Constitución, relatos de entrevistas con varones y con mujeres que me cuentan que sus papás, ¿sí?, algo que mencionaba por aquí, creo que también fue Omar, ¿no?, de la necesidad de estudiar el mundo del trabajo rural, los niños boyeros, los niños tienen 4 o 5 años cuando están trabajando en el campo, ni que les cuento de las familias en la agroindustria azucarera. Es el trabajo familiar, ahí las mujeres están, y los niños están aún más civilizados que en las grandes fábricas, ¿no?
acá dicen, claro, lo que están planteando la falta de derechos es que surgen las mutuales de socorros mutuos, por supuesto. Pero quiero decir, las condiciones de vida de la familia trabajadora de la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX son pésimas. Lo que pasa es que las de las mujeres son peores que las de los varones. No es que estamos teniendo un gran proveedor obrero, ¿sí? No es el gran varón, no alcanza lo que ganan. Menos en un país que entra en crisis recurrentes cada 2 por 3, donde hay una crisis en el mercado internacional, los precios internos suben porque se tiene que guardar para la exportación o porque lo que se importa aumenta sideralmente, entonces la gente ya no puede salir a comprar. O los precios de los alquileres, ya vamos a ver la semana que viene, uno de los motivos de mayores levantamientos en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba fueron el aumento de los precios de los alquileres, que generaron huelgas larguísimas, comandadas ¿por quién? Por mujeres. ¿Sí? Pero digo, hay una parte del trabajo que no se reconoce como tal, que no se paga y que además implica que las mujeres vayan encuadrándose en una ideología de la domesticidad que las supone como ángel del hogar y a los varones como proveedores de ese hogar proletario. Un segundo motivo tiene que ver con lo que ustedes consideran, ¿no? Que mencionan para acá. Las mujeres van a trabajar en los trabajos peor pagos y de menor calificación desde el punto de vista masculino. Quiero dejar en claro, porque parece ser que la calificación laboral es una suerte de idea neutra en términos de género. ¿Quién plantea cómo son los valores y las escalas de la calificación laboral? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide que un trabajador o una trabajadora es menos calificado más que otro? En función del aprendizaje de un conjunto de saberes técnicos valiosos. A veces los imparten las empresas, otras veces se consiguen en otro lado. A veces, como en el caso de la fraternidad, históricamente los imparte el gremio. Para ser maquinista tenés que aprender, te tenés que calificar. Bien, mayoritariamente los trabajos que se consideran calificados son los masculinos. Y se supone que los trabajos que hacen las mujeres son menos calificados porque extienden fuera del hogar lo que naturalmente saben hacer. Entonces, como naturalmente saben coser, ¿por qué le vamos a pagar bien a una costurera? Si lo aprendió de chiquita, ¿qué tipo de saber requirió? ¿Qué tipo de especialización requirió? ¿Por qué vamos a pagarle más a alguien que hace encuadernación en el... o por qué las vamos a dar a otro tipo de saberes o valorarlas en otro tipo de actividades si las manos de las mujeres son buenas solamente para hacer unas pequeñas cositas, pero no tienen fuerza para hacer grandes cosas? ¿Sí? Entonces vamos a valorar la fuerza y no la capacidad motriz. Alguien decía, la empleada doméstica no tiene necesidad de preparación. Claro, porque uno supone que planchar, lavar, limpiar el piso, cuidar a los pibes, peinarlos, despiojarlos, no requiere ningún tipo de saber. ¿Sí? Nada. Entonces, ¿por qué le vamos a pagar a una mujer que hace en la casa de otro lo que aprendió a hacer en la casa en su propia casa y que no requiere mayores cuestiones? Y ni siquiera, y perdónenme, ¿y las maestras? ¿O por qué creen que nuestros salarios siempre están puestos en cuestión? Yo hago una huelga y el problema lo tengo con los padres. Mira vos. Digo, ¿no? ¿Qué cosa? Además de con todas las autoridades, ¿pero por qué? Porque tengo la responsabilidad asignada hace 250 millones de años de formar a los niños. Y eso es parte de mi vocación y voluntad materna, no es un trabajo. Es algo que me enseñaron desde que me regalaron la primera muñeca, no es un trabajo. Y una maestra que hace huelga, como le decían a las mujeres de 1919 o de 1889, es una mujer que va contra su naturaleza. ¿Sí? Que va contra su objetivo vital. Entonces, fíjense cómo se va construyendo una ideología que no existió siempre, porque no era en el siglo XVIII, no es en el siglo XVII, se construye como parte de ese mundo capitalista,
que va garantizando además sacar una mayor tasa de ganancia. Yo le decía a Omar en algún momento, bueno, guarda cuando hablamos de la sociedad, porque efectivamente hay un sector que se beneficia enormemente de esta masa laboral mal paga, que es, digamos, y que garantiza la reproducción de toda la familia obrera. ¿Puedo decir algo? ¿Se entiende esto? Entonces me parece que es allí donde tenemos que, claro, dice acá Geraldine, claro, y se le paga un carpintero, desobediente. Claro, eso te iba a decir. Los varones, que a lo mejor uno considera que porque son varones saben hacer otras cosas, sí se les paga. Por supuesto. Pero a la mujer no. Claro que no. Porque ellos aprendieron a manejar autitos cuando eran chiquitos, ¿sí? Y después manejan colectivos, porque es así, la traslación casi mecánica, entonces tienen derecho a cobrar mejor, o en el caso de las compañeras del subte, ¿sí? ¿Cuánto hace que las compañeras del subte vienen luchando por lo que llamamos acabar, ¿no? Con la segregación horizontal y vertical, y acceder al puesto de maquinistas, ¿no? De conductoras de tren, o en las partes técnicas, porque son los trabajos mejor pagos, más descansados, ¿sí? Que tienen otros beneficios, y que están masculinamente sobrerepresentados. Ni que hablar de las trabajadoras conductoras de ómnibus o de camiones. Ni que hablar de las empleadas metalúrgicas que no tienen ganas de ser empleadas administrativas, sino de trabajar en fábrica, ¿sí? Donde el porcentaje de trabajadoras es ínfimo al lado del de trabajadores. Y alguien decía por aquí, que quiero recuperar, no recuerdo ahora el nombre, que es Graciela, la anoté. Graciela hablaba del tema de la salud y me gustaba pensar, ¿no? Que justamente la salud, Graciela, fue un debate de las primeras leyes socialistas, ¿sí? La primera ley socialista que tiran respecto, digamos, es la ley de descanso dominical de 1905. Pero los socialistas van a poner en práctica y van a lograr que se apruebe en el Congreso en 1907 otra ley, que es la ley de la protección de la mujer, ¿sí? Que la vamos a discutir un poco más la semana que viene. Es una ley súper interesante, porque dice que las mujeres no pueden, ni los niños pueden hacer trabajos nocturnos, ¿sí? Porque pone en riesgo el trabajo nocturno, habla de tareas insalubres, ¿no? Y la apoyatura de la definición de tareas insalubres para las mujeres tiene que ver con lo que pone en riesgo su buen nombre y honor y su cuerpo materno. ¿Sí? Los socialistas de comienzos del siglo XX piensan también a la mujer en función de la maternidad y definen como tareas insalubres aquellas que puedan atentar contra ese rol. Justamente las discusiones que las socialistas les hacen a los socialistas es que ellos no tienen derecho a decir qué trabajo es insalubre para una mujer en función de eso. Porque están los varones decidiendo, ¿sí? ¿Cuál es el espacio en que las mujeres tienen que estar? Es una discusión hermosa que nadie conoce. Es una discusión divina donde se agarran a los tiros las socialistas con los socialistas. Las socialistas, digo, de la talla de Carolina Musilli, ¿no? Mujeres que son de armas tomar, que no joroban, que dicen, vamos a la huelga, que se van, tienen 20 años y se van recorriendo fábrica en fábrica, van viendo las condiciones de las mujeres trabajadoras, apoyan las huelgas, salen con ellas a la calle, les buscan los locales sindicales, les proponen armar gremios, armar sindicatos, incluso cuando sus propios compañeros de clase consideran que no tienen que hacer sindicatos. ¿Sí? Acá dicen respecto a la salud, Evangelina, una conocida, me decía que hay especialidades médicas
que no elegiría porque no se reciben las mujeres, no solo laboralmente discriminadas, sino también vedadas a acceder a ciertos conocimientos. Pero por supuesto, chicas, a fines del siglo XIX, la primera médica en la Argentina, y ahí pasamos a otro punto, porque eso es lo que hay que tener cuidado conmigo. Yo me puedo llegar a ir a cualquier lado y después vuelvo. Pero digo, la primera médica argentina, Cecilia Grierson, ¿sí?, se recibe de médica, quiere ser cirujana, y no le dejan dar clases en la UBA, ¿sí?, aunque tiene título habilitante, ni trabajar como tal. ¿Por qué se creen que la mayor parte de las médicas que se reciben en ese entonces son obstetras? Se dedican a la obstetricia, porque el resto está vedado para ellas. En cambio, aquello que tiene que ver con tener niños, parece como más afincado en eso. Entonces, me parece, ¿no?, la cardiología. Claro, me parece que hay como una gran cantidad de cuestiones para indagar en eso que justamente tienen que ver con pensar a esa clase trabajadora en términos generalizados. Pensar que las experiencias, las trayectorias, las demandas por derechos, cosas que vamos a ver mejor la semana que viene, de las mujeres trabajadoras, no necesariamente son las mismas que las de los varones. Porque en las relaciones desiguales y opresivas que va a implicar el capitalismo, las mujeres se encuentran más oprimidas que los varones. Y en ocasiones incluso más oprimidas que los niños y las niñas. Aunque comparten en mucho esa condición de inequidad que tiene la niñez y que la historia también, las y los historiadores en los últimos años vienen justamente sacando a luz un montón de realidades laborales que tienen que ver con las infancias, donde veremos a niños y niñas, como les decían, de 4, 5, 6, 7 años, colocados en el servicio doméstico, ¿sí?, pero también trabajando en la industria, o como en el caso de Pedro Chiarante, en la construcción finalmente, en las fábricas textiles y en la construcción, y siendo objeto de abusos sumamente importantes por parte de sus patrones, ¿no? Me parece que eso es interesante. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, y para ir cerrando nuestra reunión de hoy, ¿qué es lo que nos trae el género, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué estudiar? ¿Qué novedad nos va a dar una historia generalizada de la clase trabajadora? Pensar a las mujeres trabajadoras y pensar a estas experiencias. Yo creo que nos aporta un montón de cosas. En primer lugar, nos muestra sujetos que no veíamos. Y entonces el mundo de los trabajadores se hace mucho más amplio y extenso, porque aparecen, ¿sí?, junto con las trabajadoras, las niñas y un montón de preguntas acerca de esos vínculos, esas relaciones y esas condiciones de vida. Junto con ellas y ellos también aparecen dimensiones y aspectos del mundo del trabajo que desconocíamos, profesiones, tareas, oficios, que hoy, como decían por allí, empiezan a ser importantes o miradas de otro lugar, como las tareas de cuidado, pero que están formando parte de ciertos reclamos desde hace muchísimas décadas. También nos va a ir mostrando un mundo de militancia y de activismo sindical mucho más rico que el que conocíamos. Porque vamos a ver a estas mujeres no solamente ganándose la vida, sino también organizándose y haciendo algo que a veces no estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar, que es inventar derechos. Porque hay muchos derechos que hoy nosotras tenemos que las inventaron esas mujeres, que le pusieron a eso el nombre de derecho. ¿Se entiende? Que no era un derecho, que lo crearon como tal y lo demandaron como tal. Y también nos vamos a encontrar con una inusitada cantidad de herramientas y formas de protesta que van a involucrar ya no solo al lugar de trabajo, van a involucrar a la comunidad. Lo que a mí me parece que nos trae una historia de las trabajadoras a primer plano
es que hay un montón de formas de ganarse la vida, pero que además pensar la historia de las trabajadoras implica correrse del lugar de trabajo para mirar también el lugar de la familia, el lugar de la comunidad, el uso del tiempo libre, los espacios de diversión, preguntarse por dónde se crean las solidaridades obreras, dónde aparecen las relaciones de confianza que llevan a que se funde un sindicato o no. ¿Cómo demonios se construye una protesta colectiva? ¿De qué manera se llega a una huelga? Todos estos sujetos nos van a habilitar mirar esos vasos comunicantes que los seres humanos construyen entre sí para actuar colectivamente, para protestar, para demandar derechos y también a veces para no hacerlo. Entonces, me parece que es interesante, ahí está lo que dice Geraldine. Claro que sí, a ver si te entiendo. No es que nunca nos corresponde nada, lo que corresponde es algo que ganamos. ¿Sí? Porque en verdad es algo Claro, que le porque ponemos el se nombre. luchó, porque se aguantó y un día Exacto. se explotó y nos unimos y Y pedimos. dijimos, Nunca porque dijeron, ah, mira, le corresponde, ¿qué viste? claro que no. La primera maestra que se animó a hacer una huelga en San Juan en la noche de los tiempos, le tiraron con lo que no tenían. Pero ella puso sobre la mesa que eso era un trabajo. Y concebir a la docencia, por ejemplo, como un trabajo, es parte de una construcción de los trabajadores y las trabajadoras, no viene dado de ningún lado. ¿Se entiende a qué voy? Entonces me parece que al situar a estas mujeres en la historia de la clase trabajadora, nos encontramos con una clase trabajadora mucho más heterogénea, mucho más rica, mucho más viva y con un movimiento obrero muchísimo más dinámico, que a veces se enfrentó a sus patronales y más de una vez, ¿sí?, tuvo tensiones internas justamente porque no dio cabida a todos sus trabajadores y trabajadoras en igualdad de condiciones. ¿Se entiende hasta acá? Preguntas, reflexiones para cerrar, ideas que se les ocurran, cuestiones que quieran comentar. Hola, Adriana. Hola. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es? Hola, no, Silvana. Silvana. Yo, dale. como que me trajiste a la memoria, bueno, yo tengo Sí. mi papá que ahora no lo tengo, pero él nació en el 29. Y él me contaba a mí que él ayudaba mucho a su mamá, porque bueno, él se había separado. O sea, mi abuela fue una mujer que a pesar de que tenía 10 hijos, cuando vio que su situación con mi abuelo no iba, se separó, que también fue muy valiente en esa época separarse. Y me acuerdo que mi papá me comentaba que él tenía 9 años y trabajaba en un frigorífico. Y bueno, vos me traes esto y hago como una relación. Mi papá nació en el 29 y ahí fue cuando hubo esta explotación de los niños que estaban trabajando con las madres. Y me acuerdo que él me decía, no, yo le tenía que llevar a mi mamá centavos, sí, centavos. Así que yo lo ayudaba al de la carnicería, lavaba y por ahí se me caían en los zanjones y lavaba con agua y seguía y lo ponía en una bicicleta y me iba a trabajar. Así que bueno, hago esta relación de esto de los niños en el trabajo. Es buenísimo. Y cómo era esto de que, bueno, tiene que ver con esta historia nuestra del trabajo y cómo las madres también estaban en este apoyo de que los niños, las niñas también trabajaran. Por supuesto, porque hay una cosa muy concreta, Silvana. Las familias obreras no viven con lo que gana el varón. No viven con eso. Lo que ocurre es que todos los demás salarios se los pone como salarios complementarios, se los indica de esa manera, ¿sí?, se los cataloga de esa forma, aunque sean centavos, porque de alguna u otra manera hay que enaltecer la idea del varón proveedor. Entonces las mujeres lo que hacen, vos fíjate que cuando una mujer está sin varón, se dice que es una mujer sola. Mira vos. ¿Sí? Y además se piensa que las mujeres que ingresan al mercado laboral, esto es lo que la ideología de la domesticidad nos termina proponiendo, que el ingreso de la mujer al mercado laboral es un ingreso que no es permanente, que es un ingreso
que debe ser además poco permanente y estable. Las mujeres tienen que salir en el embarazo, ¿no? Las mujeres salen cuando se casan, las mujeres tienen que estar en su casa. Si van al mercado laboral, es por un tiempo y para suplir la falta de un salario masculino, ya sea porque el varón se fue, porque se murió o por lo que sea, o porque está sola. Mujeres, yo he entrevistado mujeres grandes que se autodefinían y se autopercibían como solas, aunque eran 3 mujeres que vivían en la misma casa colectiva, amparando entre ellas a sus propios hijitos, trabajando las 3 como costureras, pero ellas me decían que eran mujeres solas. Siempre me llamó poderosamente la atención, cómo la ausencia de varón convierte a la mujer, aunque tenga otra red, y en mujer sola, ¿no? Y este ingreso de las niñas. Así que sí, va por allí. Va por allí. ¿Alguien más que tenga ganas de aportar alguna cuestión? Yo, María Elba, de Reconquista Santa Fe. Dale. Yo querría saber si existe actualmente un registro o si, por ejemplo, a través del censo, se puede hacer una recopilación específica en cuanto a las actividades que realiza la mujer, en qué lugares se desempeñan, porque me parecería interesante poder conocer y tener la participación que tiene hoy la mujer en las distintas actividades que se realizan hoy, en las que participa, sí. Y por eso yo digo, ¿será que existe algún registro en la actualidad o a través de los censos se busca ese tipo de información, cosa de reflejar e inclusive hasta su sustento de vida, si es como para conocer en profundidad, ver las diferencias en que están recibiendo el salario o si están negro, cosas así? Sería interesante. Mirá, sí, algunas cuestiones, yo creo que los censos han ido afinando preguntas a lo largo, sobre todo en los últimos 20, 30 años, pensando en las brechas salariales, en las brechas de género, para manejar cierta información sobre esta heterogeneidad de labores, sobre todo con las crisis que tenemos en este momento respecto a de la sociedad salarial, ¿no? Y de sus implicancias en ese sentido y las relaciones de dependencia. Sin embargo, hay mucho por hacer, porque vos tenés quizás un conocimiento más afinado del trabajo que realizan las mujeres, tenés un conocimiento afinado de cuántas no tienen derechos reconocidos, ¿sí? Y de la gravedad de ese asunto, pero por ejemplo no tenemos un trabajo afinado, no tenemos un conocimiento afinado de las mujeres afiliadas a los sindicatos. ¿Sí? No tenemos un conocimiento que se disponga sobre esto. No tenemos un conocimiento afinado, bien afinado, y que aborde buena parte del país acerca de los cargos que las mujeres ocupan en las estructuras sindicales. Y tampoco del impacto de la ley de cupo en eso. Ni siquiera de cómo deberíamos todavía modificar la ley de cupo para que su impacto sea un poco más serio. Bueno, porque entonces se podría generar un tipo de lucha como para que verdaderamente se conozca en profundidad estos datos, para Sí. dar cuenta de la situación real que vive la mujer trabajadora, en negro, en blanco, en la Exacto. casa, en lo que fuere. Sí. Y entonces trabajaríamos con datos reales y verdaderamente esos datos van a dar herramientas claves para defender, poner en visibilizar y Claro. meterlo para adelante. Así que Absolutamente. analicemos las cuestiones del censo y bueno, trabajemos acá 10 años, cosa de que, a ver, ¿de qué manera le incluimos datos específicos que nos den información? Mirá, Como yo para... creo que una manera muy buena de empezar, si me permiten, como para hacer, porque yo estoy trabajando en un proyecto justamente de tratar de contabilizar, ¿no? ¿Cuántas mujeres están en las estructuras sindicales? A mí realmente me preocupa. Me preocupa no saber cuántas secretarías existen vinculadas a las cuestiones de mujeres y género, ni qué se hace, ni nada. Entonces, creo que una cuestión muy interesante es tratar de pensarnos a nosotras en nuestras propias instancias,
¿no? Para tratar de censarnos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace poco tiempo atrás leí un artículo muy interesante sobre las mujeres del espectáculo, de las artes del espectáculo, ¿sí? Que empiezan a organizarse gremialmente en tiempos muy cercanos al presente, 2017-2018, en función justamente del tema del acoso sexual en el espacio laboral, ¿sí? Es como que eso dispara un montón de organización en el medio, y que ellas empiezan a censarse para saber cuántas son, dónde están, cómo organizarse. Creo que eso sí. iba a comentar, Andrea, que hay trabajos hechos por diferentes sectores. Sí. Y incluso, no censos, sino relevamientos estadísticos, Sí. En base a, hay algunas cosas hechas incluso por la corriente Totalmente. de mujeres, Sí. hay materiales, quizás no tan globales o nacionales, pero sí hay muchos relevamientos más regionales que se pueden socializar. Absolutamente, y que yo creo, mira, yo estuve leyendo unos relevamientos que había hecho la Fundación Rosa Luxemburgo con respecto a cierta cantidad de actividades, y francamente voy viendo también a otras, ¿no? De la corriente, etcétera, que van haciendo relevamientos. ¿Por qué digo esto? Porque es súper importante nuestra propia autogestión en este lugar, ¿no? En esta cuestión de crear datos, porque como decía María Elba, ¿no? En algún punto, cuando vos tenés el conocimiento de ciertas cuestiones, vos sabés para dónde vas, qué querés, qué te falta, ¿no? ¿Qué demandar? Me parece que es central manejar eso. Y como dice, sí, Evangelina, tenés razón, sí, no están sistematizados, pero además, ojo, gente, corramos, ¿no? De las grandes ciudades. Corramos, no. Yo cuando veo la red de intersindical de Córdoba, es alucinante lo que hacen para manejar eso. Es alucinante lo que van construyendo en eso para manejar datos, ¿sí? Pero no pasa lo mismo cuando vas a mirar Tucumán, o Jujuy, o ciertos lugares más alejados del Gran Buenos Aires. Entonces, acá hay que tratar de incluso tener una mirada local, federal y nacional que sea capaz de valorar, ¿no? Y de apreciar también cuáles son los límites de los datos que construimos para ir por más. Así que me parece que eso es como súper interesante para tener en cuenta. En fin, gente preciosa, espero que acá veo muy halagüeñas palabras, son muy generosas los comentarios, y me encantó haber charlado. Les propongo que nos veamos entonces el martes que viene a las 6 de la tarde. Ahí dejé 3 o 4 textos interesantes para que lean, y otras fuentes que iremos abordando para mirar ahora la otra cara de la historia. Bueno, amenazamos con las mujeres no aceptaron esto pasivamente. Macanudo, veremos qué hicieron. Les voy a pedir que para eso, por favor, lean con atención el recorte que les dejé de La Voz de la Mujer, que es un periódico peronista, Dios mío, comunista anárquico, peronista de 1896. Lindísimo mi fallido. El Perón de 1896, digo, un periódico comunista anárquico de 1896, editado exclusivamente por mujeres, que tiene cosas que son una joyita y que me encantaría charlotear con ustedes la semana que viene, si les parece bien. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muy amables, muy amables por la participación. Andrea. Gracias a todas. Muchas gracias. Genial, gracias. Genial, me encantó. Gracias, hermoso todo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Excelente, excelente la clase. Gracias, qué amable, gracias. Bueno, Andrea, buenísimo. Buenísimo, chicas. Qué bueno. Gracias por todo, re lindo estuvo, la verdad que estuvo muy bueno. Faltó maravilloso. Pareció Mirta, ¿no?
Hermoso, hermoso. Hay compañeras que no entraron, pero que viste que Ceci la grabó. Y ahora la voy a seguramente